Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Un Paso Más Allá. Yo soy Silvia Cruz y hoy os traigo a un hombre que yo personalmente le llamo mi Wikipedia. Es un hombre inteligente, un hombre que hace su trabajo como nadie y que bajo mi punto de vista está desperdiciado. ¿Queréis saber quién es? ¿De quién se trata? Pues venga, no me entretengo más y vamos allá. Hola, muy buenas tardes, Dave. Dave, te conozco desde hace poco, pero lo Mm. suficiente como para saber el talento que tienes Bueno, y bueno, para bueno. ya haberle dicho a los seguidores del canal que para mí eres un talento desperdiciado, porque a pesar de tener el programa que tienes de Princedom Trans, eres periodista, estudiaste periodismo. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar esta profesión y no cualquier otra? Pues te tengo que confesar que yo cuando era pequeño lo que quería era ser ingeniero aeronáutico. Que te dices, joder, qué asco de niño, ¿no? No, la verdad es que yo, desde que tengo uso de razón, siempre he volado mucho con la imaginación y no se me ocurre otro género creativo a la hora de escribir, por ejemplo. Yo también hago relatos cortos y tal, que la ciencia ficción. La ciencia ficción siempre me ha traído por el camino de la amargura. O sea, me da igual qué tipo de ciencia ficción, porque dentro de la ciencia ficción hay muchos géneros. Entonces, yo lo del tema de viajar al espacio y todo este tipo de cosas siempre me ha flipado mucho. Cuando yo fui creciendo, fui viendo cosas como la serie de Carl Sagan de Cosmos. Yo veía todo lo que sucedía en el espacio fuera de nuestro planeta y yo quería estar ahí, quería dar fe de eso, quería investigar eso y tal. Entonces me hubiera encantado ser ingeniero aeronáutico, o bien para diseñar las naves que llevarían a la gente al espacio, o ya directamente meterme astronauta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo me doy cuenta de que mis juguetes, siendo niño, son una grabadora que le mangaba a mi padre con un pequeño micrófono así de chiquitito con cable que se enchufaba a la grabadora, con el que yo lo que hacía era jugar a que era periodista. Uno de mis juegos favoritos cuando yo era pequeño, y además a algún amigo convencí para que se... Vamos, teníamos un equipazo de radio con 6 años, con 7, con 8, que te mueres. Nos poníamos a imitar a gente como a José María García retransmitiendo el Tour de Francia. Sí, ya sé que suena un poco raro, pero es que es lo que hacíamos y nos lo pasamos pipa. Nos metíamos en casa de mi abuela en una habitación con la grabadora, con los micros y tal, y hasta un tío lo teníamos haciendo el ruido del helicóptero por detrás. O sea, era con efectos especiales. Teníamos a un amigo que estaba todo el rato. Y mientras nosotros. Pues sí, compañeros, estamos siguiendo. La serpiente multicolor está afrontando el puerto de Champéry y subiendo a todos los ciclistas. Toda la tarde jugando a eso. Sí, también tuve clics de Famóvil para lo que os preguntéis y tal. Y también tenía los Lego, también tenía mi primera consola, etcétera. Pero me encantaba jugar a periodistas. Entonces ya me empecé a olvidar del espacio. Bueno, no me he olvidado del espacio. Cuando escribo relatos cortos, ya te digo, son de ciencia ficción la mayor parte del tiempo. Pero me olvidé o de la astrofísica, o de la astronáutica, o de diseñar aviones, y ya vi que es que a mí me molaba mucho. No podía evitarlo. O sea, me tenían que decir que me callaran. De hecho, me contaba mi abuela, que en paz descanse, que yo cuando era niño y empecé a despuntar y empecé a hablar, que las vecinas me llamaban el loro. Que creo que esto describe perfectamente por dónde iba orientado yo, pese a que todavía entonces pensara que quería ser ingeniero náutico, astronauta o lo que sea. Así que nada, con el paso del tiempo eso se fue, es una idea que se fue afianzando. Dije, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que me dejen ponerme delante de una cámara, de un micro, o escribir lo que yo quiera y tal? Y dije, pues tienes que ser periodista. Pues tira. Así fue. Veo que yo sabía que tus inicios fueron en radio, pero claro, yo, yo te iba a preguntar sobre los inicios no tan iniciales, ¿no? De 6 añitos Sí. sino tus inicios más de adulto fueron en radio. ¿Cómo llegaste a la radio? Mira, llegué a la radio con Piñe, llegué a la radio con José Antonio Piñero, ¿vale? Porque no había dejado de ser esto un hobby cuando era chiquitajo, cuando jugaba a esto, pero cuando yo llego a la facultad, el primer año José Antonio estaba en el turno de tarde, yo estaba en el turno de mañana, pero
coincidíamos solamente en unas optativas a mediodía, en algunas asignaturas, ahí ya empezamos a hablar, ¿no? La cosa está en que él luego se pasa al grupo de la mañana y ya es compañero directamente mío de clase. Y él en el colegio mayor en el que residía, en su etapa de estudiante, en el Chaminade de la Ciudad Universitaria de Madrid, pues tenían una emisora, que entonces tenía un nombre muy cachondo que era Radio Saigón, en homenaje a la película de Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams y que, como sabrás seguramente, pues la protagoniza pues, metiéndose en la piel de un aviador, Adrián Cronauer, que es el tío que a través de la radio todos los días está mandando buenas vibras y contando las noticias con mucho sentido del humor a las tropas que están en primera línea. Entonces, en Radio Saigón, en la 100.1, en la ciudad universitaria, empezamos a hacer un programa los sábados por la tarde y nos pegábamos 3 horazas, ¿vale? Entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche del sábado, que lo llamábamos El Gallinero o Arriba Gallinero, donde cogíamos noticias de actualidad y las convertíamos en sketches, prácticamente. Yo por entonces tenía una habilidad, bueno, la sigo teniendo, eso que ahora no la tampoco, que es que siempre he sabido muy bien imitar voces. Por entonces yo creo que calculo que teníamos anotadas, porque las teníamos que tener anotadas porque se nos olvidaban, que yo imitaba como 70 voces. Y las usábamos para, en tono cachondo, coger esas noticias y contar la actualidad. Entre chiste y chiste, entre sketch y sketch, entre broma y broma, lo que hacíamos era poner música de actualidad, que era la música que iban los chavales de la universidad a encontrarse cuando salieran de copas dentro de un rato. Y con eso estuvimos hasta que acabamos la carrera. Has dicho que tenías, que hacías muchas voces, imitabas a personas. ¿Cómo os dio por esa faceta tuya introducirla en el programa? Es que me he quedado, es como, bueno, pues estábamos haciendo el programa y yo hacía voces. Pero ¿cómo se os ocurrió eso? ¿Cómo? Pues porque fuera del estudio, a ver, yo, como decía mi padre, yo soy más cachondo que la música de los caballitos. Entonces, yo es que si nosotros estábamos en la cafetería de la facultad desayunando o habíamos salido el sábado a tomar una copichuela por la tarde, yo estaba todo el rato haciendo estas tonterías. De hecho, del mismo modo, pues digo, joder, tío, es que esto se te da de miedo, lo podríamos hacer en el programa. Vale, pues tira, pues para adentro. Fue lo que luego, años después de licenciarme, me pasaría idéntica situación cuando yo entro a formar parte de la plantilla del programa de Fernandisco, de World Dance Music, en 40 principales en el año 97. Y es que teníamos, Fernandisco y yo, un amigo común, y cuando yo con este amigo común salía por ahí de copas, pues hacía el payaso mogollón y siempre estaba con las vocecitas y las cosas. Y como todo el mundo se meaba de risa, pues, oye, tío, esta mina hay que aprovecharla. Y fue entonces cuando mi entrada a la radio ya a nivel profesional en 40 principales se produjo de la misma forma que se había producido como aficionado, como amateur, junto a José Antonio y en la etapa universitaria. Es decir, fuera del estudio, yo esto lo hacía habitualmente. Y dijeron, coño, vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo diste el salto porque has estado en los 40 principales en la radio, ¿cómo diste el salto a los 40 TV? Esto vino solo porque, bueno, ya te he contado cómo llegué a conocer a Fernandisco. Yo a Fernandisco, cuando era chaval, le había escuchado mucho. Tenía un programa el sábado por la noche que se llamaba El Boogie y donde ponía música de importación, música electrónica que a mí me flipaba mucho y que de hecho es lo que pongo en mi programa. Y entonces, pues, Fernandisco, siempre habíamos andado detrás de Fernandisco y tal. Y de repente tuve la ocasión de conocerle y no solo eso, trabajar con él en World Dance Music porque teníamos un amigo en común, Juanjo Blanco, que ya formaba parte de su equipo y que como éramos colegas, me dijo, te tengo que presentar a Fernandisco. Y entonces el 1 de septiembre del 97, lunes a las 10 de la noche, yo entro en el programa. Fernandisco me había pedido una maqueta con las voces. Ha dicho que imitas las voces estupendamente. Tal. Toma, ¿me podrías grabar una maqueta? Pues sí, sin ningún problema. Le grabé la maqueta, pero me puso a prueba en directo a pelo. El primer día que yo entro allí en la radio me dice, oye, a mí me ha dicho Juanjo que tú la radio ya llevas haciendo y tal, no sé qué. Oye, si nos pusiéramos a tratar de improvisar algo aquí, ¿tú te verías capaz? Ah, pues sí, claro que sí. Y una de las voces que mejor me salía entonces, y porque el personaje además estaba muy de moda, pues venía muy al caso, era la de Arturo Fernández, el actor Arturo Fernández, que tenía una serie en televisión que se llamaba La Casa de los Líos, donde pues interpretaba el personaje de un señor que se llamaba Arturo Valdés,
que era un poco pícaro, que intentaba siempre hacer chanchullos por ahí para sacar cuartos y tal, y que siempre andaba a la cuarta pregunta, pero que era un dandy, un galán, pues muy en la piel del propio Arturo Fernández, ¿no? Y entonces ese personaje estaba muy de moda, el tío Arturo, ¿no? Hicimos una improvisación con Arturo Fernández, imitando la voz, en el programa de Fernandisco, y me dijo: oye, con todo el respeto te lo digo, David, pero la maqueta te la puedes meter por el culo, porque no me hace falta oírla. Así que ahí tiramos. El formato de radio gustó mucho y se pensó, ¿lo podríamos llevar a la televisión? Y 40TV nos pidió que adaptáramos el programa a la televisión. Hicimos una prueba, hicimos un piloto. No dejaba de ser 2, 3, 4 tíos presentando vídeos musicales de música de baile, de música electrónica y tal. Pero claro, los personajes que yo empecé a hacer en la radio los convertimos en personajes de carne y hueso porque tenían que tener una imagen para poder salir en televisión. Entonces, 2 de los personajes que creamos para la radio, que eran el Japo y el Hamburg. El Japo era un disc-jockey japonés que salía vestido el tío de forma súper estrafalaria, con kimono y tal. De hecho, tuve que pinchar varias veces disfrazado como Japo cuando me invitaban a los festivales. Y luego el otro personaje era, pues, entonces estaba muy de moda, un sucedáneo de Chiquito de la Calzada convertido en disc-jockey y en showman, ¿no? Entonces, esos 2 personajes los disfrazamos, les creamos una imagen para poderlos llevar al directo y, por tanto, también a la televisión, porque esa prueba que se hizo gustó y se pidió que los viernes y los sábados de madrugada, en la emisión de 40TV, los vídeos musicales de música electrónica los presentáramos nosotros. Esto va a quedar muy de que soy vieja, pero es que bueno, pues entonces yo me grababa en un VHS los programas y después los veía. Bueno, pero a ver, todos hemos rebobinado cintas de cassette con un bolivic y hemos tenido vídeo VHS. Y de hecho hemos tenido a mis VHS hijos. por la gran incultura que había sobre el tema del vídeo doméstico, porque de los 3 formatos que inicialmente hubo, que eran el VHS, el Betamax y el vídeo 2000, el mejor de todos era el vídeo 2000. De hecho, era el único que tenía la cinta que se le podía dar la vuelta. Y ni Dios se compraba el vídeo 2000. El Betamax era el segundo mejor. Yo tuve vídeo beta, pero como de lo que más había era VHS, todos acabamos comprando el VHS, que era el peor de los 3. Pero bueno. Yo recuerdo que mi abuela le regaló a mi padre, le regaló un 2000, pero era muy gracioso, porque mi padre estaba como partido por la mitad, eran 2 bloques. Un bloque era donde tú metías la cinta y el otro bloque pues era pues donde estaría todo lo demás, ¿no? No sé para qué. Sí, uno era propiamente el hardware de reproducción de cinta y el otro sería pues que agregaría la memoria para los mandos o lo que sea. Claro, mandos, el mío no tenía mando, el mando era Silvia y claro. al botón. Si hubieras sido chico, te hubieran llamado Armando para poderte llamar Armando a distancia, ¿sabes? Totalmente. Y entonces, en el bloque que se metía la cinta, mi padre se compró una cámara de vídeo, que eso en aquellos, entonces era, lo más. Y para la cámara de vídeo, tú no metías la cinta en la cámara como se hace. Bueno, ahora es que se mete una tarjeta, pero bueno, en fin. Llevaba el Macuto con medio vídeo y la cámara de vídeo. O sea, tú imagínate, y ese era de los más caros, pero claro, era el que se iba a quedar, porque se estaba planteando que de los 3 se iba a quedar uno y se iba a quedar el 2000 porque era la caña. Pues mi abuela se gastó un dineral y el 2000 desapareció y fue como, bien, pues muy bien. De hecho, yo grababa Goku y comprábamos cintas, pero claro, cuando ya iba a desaparecer, cuando ya desapareció, que ya no encontrabas cintas, mis padres empezaron a borrar la serie de Goku para grabar otras cosas y era como... Oh, Dios mío. ¿Por qué me estás borrando Goku? Esto me pasó a mí, casi mató a mi madre cuando me borró Tron, la película de 1982 de Steven Lisberger, producida por Disney, y que es la primera película en la que se habla de la posibilidad de meterte en el mundo virtual que suponen los ordenadores y de la que se hizo una segunda parte hace no tantos años. A mí me borraron Tron y me borraron media infancia porque yo era una película que ya había visto 17 veces contadas, y que nunca me cansaba de ver. El día que me borraron la cinta de Tron quería morirme. Fue una de las primeras películas, de hecho, que cuando salió en DVD me compré. O sea que...
Es muy doloroso cuando te quitan, te arrancan algo de ti. Eh, de todas, en los 40 TV, para aquellos que no hayan visto el programa porque sean, o bien porque sean más jóvenes o porque no lo vieran, se hacían entrevistas. De esas entrevistas que tú hacías, ¿cuál fue la que más te impactó por buena, por sorprendente, ¿no? Por quedarte asombrado de la buena persona que era el entrevistado o entrevistada? ¿Y cuál de ellas fue aquella que dices tú, me voy de aquí o lo tiro por la ventana? Bueno, te tengo que decir que, empiezo en 40 TV, como te he dicho, adaptamos el programa del World Dance Music a su formato televisivo, pero a mí me acaban pidiendo que me quede como redactor, con lo cual ahí es cuando entro en la etapa a la que tú haces referencia, cuando ya pues soy guionista de programas, dirijo programas, hago entrevistas, hago noticias, ya digamos un trabajo de redactor puro y duro en el canal de televisión, ¿no? Entonces tengo la oportunidad, la gran oportunidad de entrevistar a muchos y muy conocidos cantantes y grupos, que algunos de ellos, pues incluso de mi propio imaginario musical y de mi propio gusto, ¿no? Pues recuerdo entrevistas especialmente, por lo menos de una cierta envergadura y de importancia, pues como por ejemplo, pues, yo qué sé, entrevistarte a un Bon Jovi, ¿no? O algo así, ¿no? Pero le tengo especial cariño a una entrevista que yo hago a personas que, pese a conocidas y exitosas, pues no son los típicos superventas de venderte 100 millones de discos, como pueden ser Chris Isaak o Lisa Stansfield. De Chris Isaak me quedaría con esa entrevista en esa etapa, por lo menos en televisión, porque Chris Isaak, cuando le pregunto cómo ha grabado el LP, pues acabamos él y yo sentados en una barra de bar tomando una cerveza y manteniendo una charla de colegas. Y claro, esas entrevistas salen bordadas, porque es tal la sinergia y hay una distensión tal en el ambiente que te olvidas de que uno es un entrevistado y el otro es el entrevistador. Son dos colegas hablando de lo que están haciendo. Y él me cuenta cómo escribe ese LP y me cuenta que es que tiene unos amigos que tienen un hotelito muy chiquitín en Baja California y que en la temporada invernal, cuando se mantiene cerrado, él les pide las llaves a los dueños, a sus amigos, en plan El Resplandor, y se encierra él solo en el hotel y allí escribe. Y que el hotel tiene una pequeña cala, tiene una pequeña playita propia, donde él por las mañanas, después de levantarse, darse una ducha, desayunar o lo que sea, baja a la playa y se pone a pasear de un extremo a otro. La playa es muy chiquitita y va escribiendo cosas en la arena que se le van ocurriendo. Lleva un bloque en el bolsillo y cuando vuelve al principio de la playa y se pone a leerlo, coño, qué bueno es esto. Lo pasa al cuaderno. Y entonces, con un cuaderno así de gordo, acaba escribiendo todas las canciones de un LP. Chica, ¿qué quieres que te diga? Probablemente es una de las historias más increíbles, más entrañables y más, no sé si decir humanas, que como respuesta me ha aportado un artista. Pero me acuerdo de eso, de Chris Isaak y yo tomándonos una birra y contándome, sí, una vez compré un canal de televisión en el Medio Oeste, en un pueblecito muy chiquitito, pero yo hacía ahí mi programa con mis colegas y me daba igual que me diera dinero eso o no me diera dinero, porque yo me sentaba allí con la guitarra con mis colegas y tocábamos y la gente nos veía, joder. Que te cuenten este tipo de cosas, un tío que para los que no le pongan ahora mismo cara o sobre todo canciones a la biografía de Chris Isaak, les diré que bueno, es autor de una de las grandes canciones de la historia, como es la banda sonora bueno, aparece por ejemplo creo que se enamora quemarropa, en Terciopelo Azul, el famoso No I Am Falling in Love, y que es una de las mejores canciones que yo he escuchado en mi vida. Te diría que Chris Isaak para mí tiene la voz perfecta para un crooner, para un solista, digamos, de canción así medio romántica, aunque también me gusta mucho Harry Connick Jr. Y entrevista que tiraría a la basura. La verdad es que el Tierra Trágame solo me pasó una vez y fue porque por un Lost in Translation, una información que yo había extraído de internet resulta que no era correcta o no la había traducido bien. Y cuando entrevisté al equipo de actores de Star Trek,
no de Star Trek la serie original, sino de las películas que ya se hicieron a partir de 2009 y que firmaba JJ Abrams, el creador, por ejemplo, de Perdidos, que también se encargó de la última trilogía de Star Wars. Pues eso, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña. Entrevisté a varios de los actores. Y claro, yo pensaba que a Zachary Quinto, al que hace de Spock ahora, JJ Abrams le había conocido porque JJ Abrams había dirigido la serie Heroes y resulta que no era así. Simplemente JJ Abrams se había fijado en él por la serie Heroes y lo había fichado para ser Spock. Entonces cogí, me quedé, te quedas un poco con cara de gilipollas, pero bueno, sí que te diría que la peor entrevista, no por responsabilidad mía, sino por culpa del entrevistado, fue al señor Paco Umbral cuando ganó el premio Cervantes. Porque me preparé la entrevista como no me había preparado otra en mi vida y a una batería de por lo menos 15 preguntas, a 14 me respondió con un monosílabo. La única que se pudo salvar fue, obviamente, una respuesta de 15 o 20 segundos que utilizamos como corte para el informativo, porque no había manera de sacar nada de allí. Yo entonces era becario en la agencia F y tenías que verme a mí delante del micro, con cara de no haber roto un plato en mi vida, al otro lado del hilo telefónico, Francisco Umbral, y en la pecera del estudio, metidos todos los compañeros de la agencia F, mirándome con cara de se lo va a comer crudo, se lo va a comer crudo. Pues ya te digo, tengo, o sea, además tengo en la memoria la respuesta de Paco Umbral. La pregunta era, siendo usted un autor tan versátil, nunca se ha decidido por escribir poesía. ¿Por qué motivo? ¿Existe una razón? Y el tío me contestó, pues mira, es que esas cosas de la poesía son para los chavales de la universidad que están enamorados y ya está. Yo esto no voy a escribir nunca poesía porque me parece una estupidez. Bueno, esto fue lo que salvé de la entrevista para poderlo meter en el informativo. Así que esa la recuerdo como, si lo cojo por la calle, igual le doy 2 hostias, ¿sabes? Es que es verdad que cuando te estás preparando, además que lo haces con ilusión, con cariño, con un respeto, y te encuentras que la otra persona no colabora, ¿y qué hago? O sea, yo por mucho que te pregunte, tú me dices sí, no, blanco, negro, es que yo no puedo hacer más. Me puedo inventar otras Claro. 30 preguntas. Claro, ahí está. Va a Y ser mira más que de lo llevaba unas mismo. cuantas, ¿eh? Pero bueno, así salió el asunto con don Francisco. A mí me contaste una anécdota de la que yo me reí mucho en el primer contacto que tuvimos para poder conocerte. Y fue tu venganza, tu gran venganza a esas personas pues, que no respetaban el trabajo que tú realizabas de una forma u otra. Y es que hacías un programa especial en cierta fecha del año. Sí, esto en televisión, en la época de Los Inocentes, ¿no? Pues el 28 de diciembre, lo que yo hacía, porque además, bueno, pues era el graciosito del equipo de 40 Televisión, ¿no? Tío, tienes que hacer el programa de las tomas falsas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, lo que cogíamos eran todas las tomas falsas de todas estas entrevistas y había alguna que era un poco más comprometida que otra. Porque claro, ellos no sabían que tú les ibas a sacar en esa actitud. Pero claro, estaba grabado, formaba parte de la entrevista y nadie te había restringido el uso de dichas imágenes. Entonces, claro, pues yo el 28 de diciembre en 40TV hacía un programa de 1 hora de duración donde había un mix de pues, los fallos de los presentadores presentando el videoclip. Uno que se había caído un foco y de repente en el estudio se habían quedado patidifusos porque se habían llevado un susto de muerte en medio de una grabación. Y por supuesto, como tú muy bien dices, pues esas pequeñas vendetas personales que yo me cobraba cuando alguien pues te hacía, como digo yo, un Francisco Umbral, ¿no? Cuando alguien te dejaba vendido en medio de la entrevista o, en fin. Entonces yo pues, en esos programas metía a esta gente, como por ejemplo, pues eso, el día que el cantante de Status Quo se pegó un eructo en antena fantástico, un poco más largo y lo hubiéramos podido bailar, porque se estaba poniendo hasta el culo, se había metido una botella de litro de agua con gas. Y, hombre, vamos a ver, tío.
que te están enchufando, que te están grabando para la televisión española para un programa en un canal musical, la red más importante, la cadena más importante musicalmente hablando en España en medios de comunicación. Y, tío, te estás tirando los eructos aquí como si esto fuera un concurso. O sea, eres un guarro, nene. No te preocupes, que la gente se va a enterar de tus habilidades, llamémosle fonéticas, ya verás tú en el programa de fin de año. Entonces, claro, aprovechabas y metías ahí el asunto. Eso, o me acuerdo, por ejemplo, de Robbie Williams, se le va a entrevistar a su casa, a Notting Hill, a Londres, y bueno, era un tío que había estado en España haciendo un festival para 40 principales en el Palacio de los Deportes, y ni siquiera a nosotros nos dejaba que le hiciéramos preguntas. Y, hombre, a ver, eres un poquito sobrado, eres un poquito chulo. Sabemos que tienes mucho éxito, pero hombre, tienes que ser un poquito más amable con la gente que ha hecho que vendas más discos. Cuando fuimos a entrevistarle a Notting Hill, él estaba cómodamente recostado en el sofá de su salón y llevaba una camiseta que dejaba ver 2 marcas de sudor en las axilas, ¿no? Al más puro estilo Camacho, y o sea, se estaban viendo, era muy, muy patente que eso estaba ahí y se te iban los ojos a las manchas de sudor y tal. El tío se pensaba que no estábamos grabando y de repente estaba abrazado a un cojín, hizo así, se olió a sí mismo y dijo, oh my God. Y dije, tío, me acabas de dar una de las imágenes del programa del año, tío. O sea, digo, ahora te vas a acordar de cuando no concediste preguntas cuando viniste a España a hacer el festival además con 40 principales, patrocinado y producido por 40 principales. Así que sí, me cobraba alguna que otra vendetta pequeña en ese programa de fin de año de las tomas falsas. Yo lo veo muy bien porque nunca hay que olvidar que todos nacemos igual, todos nacemos desnudos y llorando. Cuando subes no tienes por qué creerte más que nadie porque no lo somos. Los famosos son famosos porque hay personas que consumen lo que hacen, así que Exacto. eso ellos no lo pueden olvidar. Dave, yo te conozco porque todas las tardes te sigo por Instagram a las 20:20 en Cañeros, que retransmite Radioactivo, nuestro amigo en común José Antonio Piñero. De ahí digo yo, porque en la presentación, como he dicho en la presentación, eres mi Wikipedia. Es que no he conocido a una persona que tenga conocimiento de tantas cosas, además de memoria, porque hay cosas que dices tú, bueno, las puedo tener apuntadas, porque de hecho yo, bueno, pues me las apunto también. Pero es que no, es que a lo mejor sale una conversación y tú dices, pues eso creo que fue... Y es como, pero ¿cómo este hombre puede saber tanto de todo? Es como, es increíble. ¿Cómo llegasteis los dos a hacer Cañeros? Siempre habíamos querido hacer algo así, ¿vale? Como te he comentado, como os he comentado, José y yo empezamos en la facultad y luego tuvimos la suerte, a posteriori la mala suerte, porque aquello se acabó desgraciadamente, de trabajar juntos a nivel profesional en el informativo de Punto Radio, que daba paso al Protagonistas de Luis del Olmo. Durante un año lo hicimos. Mejoramos muchísimo las cifras, se nos apuntó mucha gente, tuvimos un crecimiento de audiencia significativo, pero ahí es cuando llega y acaba el año y tienen que recortar y te ponen en la calle, cuando te das cuenta de que da igual lo que hayas hecho, porque si hay alguien que por determinados intereses se tiene que hacer con tu hueco, se lo van a dar. Lo digo con total libertad y no me oculto. No, debe ser que no interesaba que siguiéramos allí, porque había una persona que aspiraba a quedarse con el trono de Luis del Olmo y quería quedarse, siempre había querido quedarse con la mañana de Luis del Olmo. Empezó por el informativo y luego quiso ir pillando más terreno. Que él se hiciera con el informativo significaba que nosotros desaparecíamos de la ecuación. Este señor era una persona bastante más importante que nosotros, por lo menos debía ser considerado más importante que todos nosotros para la dirección de aquella casa, como para que nos borraran del mapa y le colocaran a él, sin hacer preguntas y sin pedir la opinión a nadie más.
Por eso decía que al principio, muy buena suerte, porque aquello que siempre habíamos querido hacer, que era trabajar juntos, lo conseguimos hacer durante un año, pero la mala suerte de que al año, y habiendo multiplicado por 5 la audiencia de aquel informativo, nos lo quitaran directamente de las manos. Algunos acabáramos en la calle porque teníamos un contrato por obra o servicio y a otros los reubicaran porque ya tenían contrato con la casa y formaban parte fija de la plantilla. Pero lo que nosotros siempre hemos querido hacer, y pese a que lo pasáramos también haciendo aquel informativo, porque, ojo, no olvidemos que se trataba de dar noticias, pero nosotros, cuando nos juntamos, siempre pasan cosas. Cuando él me llamó para que yo le echara una mano o para que formara parte de su equipo, y me siento orgulloso de esto, y me dijo, es que tío, es que tú tienes un nivel de friquismo que es alucinante, o sea, eres un tío del Renacimiento. Y entonces sé que se te van a ocurrir cosas que van a mejorar el informativo. Yo sé hacer un informativo, pero lo que tú haces no lo sé hacer yo. Entonces, ¿qué se te ocurre? Y se me empezaron a ocurrir secciones que no existían, algunas se incorporaron y otras no, ¿vale? Pero ahí quedó, por lo menos patente, que lo que habíamos tratado de hacer y de hacer bien dio un resultado en términos de audiencia. Secciones como, claro, yo cogía a José y le decía, oye, Piñe, todo el mundo en los informativos da información sobre la bolsa. Bueno, pues demos nosotros también información sobre la bolsa, pero la bolsa de la compra. Y entonces, por ejemplo, creamos una sección donde, como si fueran cotizaciones, cada día de la semana hablábamos de un determinado producto. Y hablábamos desde Mercamadrid, que es el gran centro del abastecimiento a nivel de alimentación, tanto para profesionales como, si quieres ir tú a tu bola, para particulares de la Comunidad de Madrid, y donde pues el lunes hablábamos de frutas y verduras, el martes hablábamos de carne, el miércoles hablábamos de pescado, y le dábamos una información que consideramos de gran utilidad a quien nos estuviera escuchando y tuviera que ir a hacer la compra. Por eso no era la bolsa, era la bolsa de la compra. Y entonces las cotizaciones se leían del mismo modo. Era, pues esta semana sube la alcachofa y baja la acelga, también está a muy buen precio, se mantienen las patatas, así que... Y entonces la gente, si esto se lo anotara, sabría que yendo al mercado, esa semana debería consumir tal verdura porque estaba más barata que la semana pasada. Y lo mismo con la carne y el pescado. Entonces, ese era el tipo de sección que a mí, el friki, se me ocurrían y que fuimos incorporando. Los titulares de prensa. ¿Qué tienen en común todos los informativos? A la hora de leer los titulares, generalmente ponen o a una segunda voz o incluso a alguien de un cierto empaque para que comente, para que diga los titulares. Nosotros lo que hacíamos era que los titulares de prensa los leyera el kiosquero. Nosotros cogíamos la guía y decíamos, a ver, Salamanca, aquí no sé qué, pues mira, aquí hay el teléfono de un kiosco, pues tira. Llamamos al kiosquero, oiga, jefe, ¿a usted le importaría leer los titulares de la prensa cuando le llamemos? No, tira. Entraba el señor del kiosco de la Plaza Mayor de Salamanca. Bueno, buenos días, estamos al habla con Perico, que nos va a leer los titulares de la prensa. Oh, Perico, ¿qué te ha sorprendido a ti de la prensa hoy, esta mañana? Bueno, pues el país dice que no sé qué, que no sé cuánto. Este es un gilipollas. Nada, cero censura. Señores, esto es así, ¿no? Entonces, de alguna manera dinamizabas el programa para hacerlo algo diferente de lo que harían los demás sin dejar de ser un informativo. Ese es el rollo, ese es el espíritu. El espíritu de Cañeros, el espíritu de lo que hicimos en aquel informativo, es lo que José y yo siempre hemos querido hacer. Para José y para mí, el sueño cumplido sería vernos por la mañana, de lunes a viernes, en una emisora, haciendo el morning show. ¿Por qué? Porque podríamos mezclar todo eso y acabaría siendo lo que nosotros siempre hemos querido hacer. Es decir, ¿estamos dando información? Sí, pero luego vamos a tener secciones. ¿De qué? De cine, de cómic, de series de televisión, de cultura en general, de tal, de no sé qué. ¡Pum! Hoy a quién vamos a entrevistar. Bueno, es que hay un tío en Salamanca que hace botijos con barro traído de Chipre. Pues vamos a llamar al tío este ya, ¿no? Y ya se nos ocurrirá algo. Y aparte eso, la sinergia entre José y yo siempre ha sido tal, también me pasaba con Fernandisco, ojo, que nunca nos hemos escrito un guión. Jamás. Nosotros abríamos el micro y sabíamos que iban a suceder cosas. Y así ha sido. Y eso es lo que nos gustaría acabar haciendo. Hombre, yo por mí, ojalá lo consigáis,
porque Ojalá. como he dicho y como te he dicho, para mí eres una persona desperdiciada en el terreno radiofónico o televisivo. Muchas Me da igual, cualquiera de los dos medios me sirven. Y es un talento que tienes que... Es una pena, porque después ves otras personas en antena que por ser hijo de, hija de, o venir de tal programa o tal otro programa, que, que no aportan. De hecho, es que no abren la boca. Y si abren la boca es para decir, no sé nada. Pues chica, ¿qué haces aquí si no sabes nada? Y después me encuentro personas como tú ¿y por qué no está en un programa? ¿Por qué no hace una sección o no sé? Porque de hecho he comentado también que tienes tu propio programa que haces en Twitch y en YouTube, que abajo pondré yo los enlaces para que quien quiera escucharte los viernes, que te escuche, porque yo soy nueva y llevo, de hecho es que llevo dos viernes escuchando la música y para mí es como, yo antes me arreglaba y me iba a la discoteca y ahora retiro los muebles y me pongo a bailar en el salón. O sea, me da igual, porque es música Qué, que... qué grande eres, qué grande eres. No, a mí me transporta a esa época. Yo me acuerdo que yo era chica y venía mi tía es 10 años mayor que yo. Claro, pues ella ponía esa música y me ponía ahí a bailar con ella. Bueno, yo no bailaba, yo saltaba, claro, era una niña. Pero bueno, yo bailaba. Y escuchar tu programa me hace retroceder y escuchar música. ¿Qué es lo importante? Que es que la música se está perdiendo y tú pones música. Es Princedom of Trance, mira que sé decirlo, pero nada, Es no me complicado, sale. es complicado. Y de hecho tiene un Háblanos un sentido, poco de ese programa. de hecho tiene un sentido que se llame así. Bueno, digamos la gran eminencia de este género musical que es el trance, es un género que tiene muchos subgéneros. Yo, como tú ya has podido comprobar y vivir en las últimas semanas en las que te has incorporado a la audiencia, siempre empiezo con música más suave dentro del trance. Todo sigue siendo trance. Lo que pasa es que lo primero que pongo es más baleárico, es más ibicenco, es más suave, tal. Luego pasamos por un terreno a medio tiempo donde las grandes protagonistas suelen ser las canciones con vocales, con vocalistas, tanto masculinos como femeninos. Y luego ya empezamos ya en un territorio un poquito más trayero, que sería el equivalente a, al final de la sesión de una noche de fiesta, te estarías pegando botes en la pista de baile con los tracks que van un poquito más rápido y que son un poquito más duros, ¿no? Yo lo que planteo en el programa es, con las releases, con los lanzamientos de la última semana, hacer una selección, en una hora me caben unos 12, que pase un poco por todos esos géneros, lo mejor de cada género. Entonces, pues bueno, se va acelerando el ritmo, se empieza desde lo más suave, se acaba con lo más duro, pero por lo menos damos una visión general de todo lo que ha podido salir y que haya sido de mi gusto en la última semana. Escucho más de 200 discos todas las semanas para quedarme con 12. Es un trabajo muy duro. Pero bueno, tiene sentido, te decía, que se llame Princedom of Trance, porque el gran gurú de este género y todos sus subgéneros es el holandés Armin van Buuren. Es un señor que lleva casi 20 años haciendo un programa que se llama A State of Trance y que le escuchan más de 30 millones de personas en todos los países, ya sea online, porque haya una emisora en Nueva York que compre su programa y lo emita los jueves a las 9, da igual, ¿no? El caso es que tiene una audiencia acumulada de más de 30 millones de personas en estos 20 años de programa. A él se le llama el rey del trance o el emperador del trance. Entonces yo quería ser más humilde y por eso me he quedado en el principado del trance. Princedom of Trance es el principado de el trance. Él nunca lo hubiera llamado The Kingdom of Trance porque el rey ya tiene un reino hace muchos años y como muestra de respeto por él, pues vamos a ser un poquito más humildes y ni mucho menos tengo 30 millones de oyentes. La idea surge hace 4 años y medio ya. Llevamos 209 programas, incluyendo el de ayer noche, por 2 amigos, yo y otro compañero que conocí en la universidad, David Orensanz. A los dos nos gusta mucho este género. Él, de hecho, tuvo en una época un par de bandas o 3 de tecnopop. Entonces siempre ha estado ligado mucho a lo del tema también de la música electrónica, aunque haya sido más pop
que de discoteca, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, pero los dos éramos muy frikis, muy fans de esta música desde que nos conocimos también en la facultad en el año 93. Después de muchos años de cada uno seguir su camino por su lado y tal, nos volvimos a reencontrar y un día después de Reyes, en el año 2018, nos juntamos a comer y a hablar de nuestras cosas para ponernos al día y hablamos de la posibilidad de hacer un programa. A la semana siguiente lo estábamos haciendo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hace pues 1 año y medio, más o menos y tal, ya lo asumí yo solo porque David es una persona que está terriblemente ocupada y hacer este programa al nivel que él lo hacía, porque él es un gran realizador de vídeo y convertía cada programa prácticamente en un festival de videoclips, eso le llevaba demasiado trabajo. Él trabaja para una empresa, para una multinacional que requiere muchas veces de que viaje, de que tenga que andar prestando atención como responsable que es, porque ostenta un cierto cargo de muchos equipos de trabajo que tiene por debajo trabajando y haciendo cosas. Aparte es padre de familia, tiene varios hijos. Bueno, al hombre se le hacía un poco cuesta arriba ya el nivel que estábamos manteniendo con el programa. Ahora el programa tiene una fórmula más modesta. Es musicalmente hablando la misma que ya había. En vez de 2 voces solamente hay una en antena, que es la mía, y los vídeos son de lata, ¿vale? Porque lo que hacía en ese aspecto David Orensanz como realizador de vídeo que es, y le contrata a mucha gente para hacer vídeos musicales, de hecho, era una auténtica obra de arte, pero requería de él los 5 sentidos durante los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué coño? Es que se había quedado sin vida. Aparte él, que también es músico, como te digo, pues ya ha sacado un par de discos o 3, un par de producciones o 3 que han sonado y las que sabe que seguramente seguirán sonando en el programa, porque también le quería dedicar tiempo a eso, que lo tenía un poco abandonado. Así que, bueno, pues era razonable que pues, sus metas y sus proyectos, sus objetivos que iban por otro lado, pues tuviera que aparcar algo porque si no, no se podía multiplicar por 3. Pero bueno, así es como surge la idea de hacer el programa. De una comida después de Navidad entre 2 amigos a los que les gusta el trans y que deciden que van a hacer un programa para contárselo al mundo. Ahora ya, pues como te digo, asumido al 100% solamente por mí desde hace 1 año y medio. Bueno, y que el mundo lo conozca. Ojalá, ojalá. Hemos hecho un pequeño repaso. Empezaste por radio, saltaste a televisión, tienes el programa de Cañeros, tienes tu programa propio de música trans. ¿Qué te queda por hacer? ¿Hay algo una espinita que tengas clavada de, es que yo esto no lo he hecho y es en realidad lo que me hubiera encantado hacer? Eso ya te lo he contado. O sea, mi sueño es acabar haciendo lo que te he dicho que me gustaría acabar haciendo con Piñe, porque Piñe se ha convertido en mi familia, no es solamente un amigo, ¿vale? De hecho, soy el padrino de su pequeña Alba y para mí es lo más parecido a una hija, ya que yo no tengo pareja y no he tenido hijos y tal. Entonces, es mi familia. José Antonio es mi hermano. Cuando nos llamamos hermano, no nos llamamos hermano como en las películas norteamericanas. Brother, hermano. Sí, esto también lo hago con mis colegas, pero es en otro tono. Él sí es realmente mi hermano, ¿no? Él a mi madre la llama su madre madrileña. Yo a su madre la llamo mi madre gaditana. Es un rollo muy especial. Es que mi sueño es ese. Mi sueño es acabar que mañana Pues mira, hay un programa que a mí me parece muy simpático y me resulta muy afín por el tono que llevan las personas que lo desarrollan, que es básicamente Juan Pablo Orduño, conocido como El Pirata, que está en Rock FM por las mañanas, junto a Sayago, a Lucía y a uno de los que me parece mejores monologuistas ya, junto con JJ Vaquero, por ejemplo, por supuesto Goyo Jiménez y algún otro, que es Alex Clavero. Alex Clavero tiene un humor muy fresco que te da la sensación de que cualquier chaval con un poco de sentido del humor en un bar de barrio podría hacer. No es tan sencillo. Alex Clavero me parece un descubrimiento, me parece fantástico. Allí le llaman el francotirarrock, porque coge, pilla una noticia, la destripa, le da la vuelta y la convierte en un monólogo y es un tío brillante. Bueno, pues algo así, ese es mi sueño, haciéndolo con Piñero en una estación de radio que podría ser un Rock FM. No le quiero quitar el trabajo a nadie, o podría ser Europa FM, donde fuera y tal, hacer un morning show, empezar a las 7 de la mañana, acabar a las 10 o acabar a las 12
Y si hace falta que se hagan noticias, se van a hacer y se van a hacer bien y se van a hacer con gusto. Y luego pasaremos a una parte de tertulia y luego haremos secciones más tipo magazine, como se hace en muchas radios generalistas, léase Onda Cero, léase la COPE, pues eso, con Alsina, con Herrera. Ese es el sueño, poder vivir de lo que a uno le gusta. Ahora no lo puedo hacer, lo tengo como hobby. No me da dinero, pero por lo menos me mantiene cuerdo. Porque casi es una terapia hacer esto, ¿vale? Aunque no te paguen por ello. Pero mi sueño es ese. Y creo que además, tal y con la pasión con la que yo me expreso y como lo he contado antes, ha quedado bastante claro que mi meta sería esa. O sea, yo jubilarme delante de un micro con tantos años, con piñe, haciendo lo que nos gusta, es que encima te paguen por eso. Claro, es que cuando te gusta lo que haces, no es trabajo. Y ese sería mi sueño, ese sería mi sueño. Oye, que mañana alguien descubre Princedom of Trance, me empiezan a llover patrocinadores, cosa que no va a suceder, ya te lo digo. Pero, y que puedo también vivir de eso, bien, pero seguramente no lo disfrutaría tanto que si fuera con mi hermano y haciendo eso que con tanto cariño te he contado y que queda patente que sí que es la gran meta, ¿no? de una vida. Pues Dave, ojalá alguien lo escuche, que se te conceda, porque es que me pareces una persona tan extraordinaria, que transmites tan bien, que es que lo haces con pasión y bien. Entonces, eso se nota. Cuando tú haces algo con esa pasión, lo haces bien. Y vuelvo a decir, aunque parezca pesada, estás muy desperdiciada. Así que ojalá esto llegase a alguien y tu sueño se cumpliese. O sea, yo no soy la madrina de Blancanieves, pero desear puedo desear, ¿no? Por supuesto. Y yo ojalá te pasase y yo desde luego sería la primer fan que estaría escuchando ese programa porque estaría súper encantada. Muchísimas gracias por haberme concedido la entrevista, por haber estado aquí, por desperdiciar o invertir tu tiempo de tu día libre en mí. No digas desperdiciar porque no está desperdiciado, ni mucho menos. Y ya te apunto que si algún día tuviéramos la suerte de hacer un programa, seguramente serías una de las primeras personas a las que llamaríamos para que formara parte del equipo. Yo lo tengo muy claro. Pues muchas gracias. Pues un placer, Dave, y cuídate mucho. El viernes, todos los días en Instagram te veremos y te escucharemos a las 20:20 y los viernes pues deseando ya de dar botes por el salón con tu música. ¡Despendole! Muchísimas gracias. Un beso muy grande, guapa. Un beso. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis reído tanto como yo con sus anécdotas. Recordaros que abajo os voy a dejar el Instagram, el YouTube y el Twitch para que podáis disfrutar de él. ¿Por qué esas 3 redes? Muy sencillo. Instagram, tenéis una cita todos los días de lunes a viernes en Cañeros que no os podéis perder. Os vais a reír muchísimo. Y los viernes después de Cañeros, en YouTube y en Twitch tenéis una cita con Dave en Princedom of Trance. Os va a poner una música que es que no vais a poder dejar de bailar. Espero que disfrutéis de sus programas, de todo lo que nos cuenta, que hayáis disfrutado de un paso más allá en esta entrevista. Recordaros que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal que es gratis y darle a la campanita, eso es muy importante, porque así YouTube os avisa cuando hay un nuevo vídeo de un paso más allá. Sin más, yo me despido, nos vemos en la próxima entrevista. ¡Chao!